Capítulo 9. Agentes de comercio y otros semejantes. Artículo 285. Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Artículo reformado 30 de noviembre de 2012. Artículo 286. El salario a comisión puede comprender una prima sobre el valor de la mercancía vendida o colocada, sobre el pago inicial o sobre los pagos periódicos, o dos o las tres de dichas primas. Artículo 287. Para determinar el momento en que nace el derecho de los trabajadores a percibir las primas, se observarán las normas siguientes. Fracción primero. Si se fija una prima única, en el momento en que se perfeccione la operación que le sirva de base. Y. Fracción segundo. Si se fijan las primas sobre los pagos periódicos, en el momento en que estos se hagan. Artículo 288. Las primas que correspondan a los trabajadores no podrán retenerse ni descontarse si posteriormente se deja sin efecto la operación que les sirvió de base. Artículo 289. Para determinar el monto del salario diario se tomará como base el promedio que resulte de los salarios del último año o del total de los percibidos si el trabajador no cumplió un año de servicios. Artículo 290. Los trabajadores no podrán ser removidos de la zona o ruta que se les haya asignado, sin su consentimiento. Artículo 291. Es causa especial de rescisión de las relaciones de trabajo la disminución importante y reiterada del volumen de las operaciones, salvo que concurran circunstancias justificativas. Capítulo 10. Deportistas profesionales. Artículo 292. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los deportistas profesionales, tales como jugadores de fútbol, béisbol, frontón, box, luchadores y otros semejantes. Artículo 293. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, para una o varias temporadas o para la celebración de uno o varios eventos o funciones. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Si vencido el término o concluida la temporada no se estipula un nuevo término de duración u otra modalidad, y el trabajador continúa prestando sus servicios, la relación continuará por tiempo indeterminado. Artículo 294. El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varios eventos o funciones, o para una o varias temporadas. Artículo 295. Los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a otra empresa o club, sin su consentimiento. Artículo 296. La prima por transferencia de jugadores se sujetará a las normas siguientes. Fracción primero. La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o cláusulas que la contengan. Fracción segundo. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista profesional y la empresa o club, y se tomarán en consideración la categoría de los eventos o funciones, la de los equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en la empresa o club. Y. Fracción tercero. La participación del deportista profesional en la prima será de un 25%, por lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al 50%, se aumentará en un 5% por cada año de servicios, hasta llegar al 50%, por lo menos. Artículo 297. No es violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de los eventos o funciones, de la de los equipos o de la de los jugadores. Artículo 298. Los deportistas profesionales tienen las obligaciones especiales siguientes. Fracción primero. Someterse a la disciplina de la empresa o club. Fracción segundo. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y a la hora señalados por la empresa o club y concentrarse para los eventos o funciones. Fracción tercero. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las disposiciones de la empresa o club. Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación serán por cuenta de la empresa o club. Y. Fracción cuarto.
Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica de los deportes. Artículo 299. Queda prohibido a los deportistas profesionales todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros de los eventos, a sus compañeros y a los jugadores contrincantes. En los deportes que impliquen una contienda personal, los contendientes deberán abstenerse de todo acto prohibido por los reglamentos. Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones. Fracción primero. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos. Y. Fracción segundo. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable a los deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 71. Artículo 301. Queda prohibido a los patrones exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida. Artículo 302. Las sanciones a los deportistas profesionales se aplicarán de conformidad con los reglamentos a que se refiere el artículo 298, fracción cuarto. Artículo 303. Son causas especiales de rescisión y terminación de las relaciones de trabajo. Fracción primero. La indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina. Y. Fracción segundo. La pérdida de facultades. Capítulo 11. Trabajadores, actores y músicos. Artículo 304. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores actores y a los músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen del actor o del músico o se transmita o quede grabada la voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento que se use. Artículo 305. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para la celebración de una o varias funciones, representaciones o actuaciones. No es aplicable la disposición contenida en el artículo 39. Artículo 306. El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones o actuaciones. Artículo 307. No es violatoria del principio de igualdad de salario, la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, representaciones o actuaciones, o de la de los trabajadores actores y músicos. Artículo 308. Para la prestación de servicios de los trabajadores actores o músicos fuera de la República, se observarán, además de las normas contenidas en el artículo 28, las disposiciones siguientes. Fracción primero. Deberá hacerse un anticipo del salario por el tiempo contratado de un 25%, por lo menos. Y. Fracción segundo. Deberá garantizarse el pasaje de ida y regreso. Artículo 309. La prestación de servicios dentro de la República, en lugar diverso de la residencia del trabajador actor o músico, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo anterior, en lo que sean aplicables. Artículo 310. Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores actores y músicos camerinos cómodos, higiénicos y seguros, en el local donde se preste el servicio. Capítulo 12. Trabajo a domicilio. Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Párrafo adicionado 2/30 de noviembre de 2012. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Párrafo reformado 2/30 de noviembre de 2012. Artículo 312. El convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante, constituye trabajo a domicilio.
Artículo 313. Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. Artículo 314. Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de la remuneración. Artículo 315. La simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los derechos que le concede este capítulo. Artículo 316. Queda prohibida la utilización de intermediarios. En el caso de la empresa que aproveche o venda los productos del trabajo a domicilio, regirá lo dispuesto en el artículo 13. Artículo 317. Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse previamente en el registro de patrones del trabajo a domicilio, que funcionará en la inspección del trabajo. En el registro constará el nombre y el domicilio del patrón para el que se ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los reglamentos respectivos. Artículo 318. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la inspección del trabajo. El escrito contendrá: fracción primero. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón. Fracción segundo. Local donde se ejecutará el trabajo. Fracción tercero. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo. Fracción cuarto. Monto del salario y fecha y lugar de pago. Y fracción B. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Artículo 319. El escrito a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse por el patrón, dentro de un término de 3 días hábiles, a la inspección del trabajo, la cual, dentro de igual término, procederá a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que no estuviese ajustado a la ley, la inspección del trabajo, dentro de 3 días, hará a las partes las observaciones correspondientes, a fin de que hagan las modificaciones respectivas. El patrón deberá presentarlo nuevamente a la misma inspección del trabajo. Artículo 320. Los patrones están obligados a llevar un libro de registro de trabajadores a domicilio, autorizado por la inspección del trabajo, en el que constarán los datos siguientes. Fracción primero. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local donde se ejecute el trabajo. Fracción segundo. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los salarios. Fracción tercero. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo. Fracción cuarto. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de los mismos y forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del trabajador. Fracción B. Forma y monto del salario. Y fracción sexto. Los demás datos que señalen los reglamentos. Los libros estarán permanentemente a disposición de la inspección del trabajo. Artículo 321. Los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una libreta foliada y autorizada por la inspección del trabajo, que se denominará libreta de trabajo a domicilio y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones I y B del artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados en la fracción cuarto del mismo artículo. La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le correspondan de conformidad con las disposiciones de esta ley. Artículo 322. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomar en consideración, entre otras, las circunstancias siguientes. Párrafo reformado 2/21 de enero de 1988. Fracción primero. La naturaleza y calidad de los trabajos. Fracción segundo. El tiempo promedio para la elaboración de los productos. Fracción tercero. Los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de establecimientos y empresas que elaboren los mismos o semejantes productos. Y fracción cuarto. Los precios corrientes en el mercado de los productos del trabajo a domicilio. Los libros a que se refiere el artículo 320 estarán permanentemente a disposición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Párrafo reformado 2/21 de enero de 1988.
Artículo 323. Los salarios de los trabajadores a domicilio no podrán ser menores de los que se paguen por trabajos semejantes en la empresa o establecimiento para el que se realice el trabajo. Artículo 324. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Fracción primero. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde proporcionen o reciban el trabajo. Fracción segundo. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos. Fracción tercero. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas. Fracción cuarto. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, las pérdidas o deficiencias que resulten, no pudiendo hacerse ninguna reclamación posterior. Y. Fracción B. Proporcionar a los inspectores y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los informes que le soliciten. Fracción reformada 21 de enero de 1988. Artículo 325. La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones mencionadas en las fracciones segundo y del artículo anterior, dará derecho al trabajador a domicilio a una indemnización por el tiempo perdido. Artículo 326. Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes. Fracción primero. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que reciban del patrón. Fracción segundo. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada. Fracción tercero. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos. Y. Fracción cuarto. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales y útiles que reciban. La responsabilidad del trabajador a domicilio se rige por la disposición contenida en el artículo 110, fracción I. Artículo 327. También tienen el derecho de que en la semana que corresponda se les pague el salario del día de descanso obligatorio. Artículo 328. Los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacaciones anuales. Para determinar el importe del salario correspondiente se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89. Artículo 329. El trabajador a domicilio al que se le deje de dar el trabajo, tendrá los derechos consignados en el artículo 48. Artículo 330. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Fracción primero. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio se encuentran inscritas en el registro de patrones. En caso de que no lo estén, les ordenarán que se registren, apercibiendo las que de no hacerlo en un término no mayor de 10 días, se les aplicarán las sanciones que señala esta ley. Fracción segundo. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los libros de registro de trabajadores a domicilio y las libretas de trabajo a domicilio. Fracción tercero. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los locales en donde se reciba y proporcione el trabajo. Fracción cuarto. Verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva. Fracción B. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador similar. Fracción sexto. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad. Y. Fracción séptimo. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de salarios que adviertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos similares. Fracción reformada 21 de enero de 1988. Capítulo 13. Trabajadores domésticos. Artículo 331. Trabajadores domésticos son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. Artículo 332. No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta ley. Fracción I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos. Y. Fracción segundo.
los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas. Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas. Artículo reformado 30 de noviembre de 2012. Artículo 334, salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. Artículo 335, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores. Artículo reformado 21 de enero de 1988. Artículo 336. Los trabajadores domésticos tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en períodos de 2 semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana. Artículo reformado 21 de enero de 1988, 30 de noviembre de 2012. Artículo 337, los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Fracción I. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo maltrato de palabra o de obra. Fracción segundo. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud. Y. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes. Artículo 338, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá. Fracción I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes. Fracción segundo. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial. Y. Fracción tercero. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante 6 meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por 3 meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial. Artículo 339, en caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio. Artículo 340, los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes. Fracción I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto. Y. Fracción segundo. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa. Artículo 341, es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en este capítulo. Artículo 342, el trabajador doméstico podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con 8 días de anticipación. Artículo 343, el patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del servicio. Y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con los dispuesto en los artículos 49, fracción cuarto, y 50. Capítulo 13 bis. De los trabajadores en minas. Capítulo adicionado 30 de noviembre de 2012. Artículo 343, A. Las disposiciones de este capítulo son aplicables en todas las minas de carbón de la República Mexicana, y a todos sus desarrollos mineros en cualquiera de sus etapas mineras en que se encuentre, ya sea, prospección,
preparación, exploración y explotación, independientemente del tipo de exploración y explotación de que se trate, ya sean minas subterráneas, minas de arrastre, tajos a cielo abierto, tiros inclinados y verticales, así como la extracción en cualquiera de sus modalidades, llevada a cabo en forma artesanal, mismas que, para los efectos de esta ley, son consideradas centros de trabajo. Artículo adicionado 2/30 de noviembre de 2012. Artículo 343, b. Todo centro de trabajo debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con un responsable de su funcionamiento, designado por el patrón, en los términos que establezca la normatividad aplicable. Artículo adicionado 2/30 de noviembre de 2012. Artículo 343, c. Independientemente de las obligaciones que la presente ley u otras disposiciones normativas le impongan, el patrón está obligado a: fracción I. Facilitar y mantener en condiciones higiénicas instalaciones para que sus trabajadores puedan asearse y comer. Fracción segundo. Contar, antes y durante la exploración y explotación, con los planos, estudios y análisis necesarios para que las actividades se desarrollen en condiciones de seguridad, los que deberán actualizarse cada vez que exista una modificación relevante en los procesos de trabajo. Fracción tercero. Informar a los trabajadores de manera clara y comprensible los riesgos asociados a su actividad, los peligros que estos implican para su salud y las medidas de prevención y protección aplicables. Fracción cuarto. Proporcionar el equipo de protección personal necesario, a fin de evitar la ocurrencia de riesgos de trabajo y capacitar a los trabajadores respecto de su utilización y funcionamiento. Fracción B. Contar con sistemas adecuados de ventilación y fortificación en todas las explotaciones subterráneas, las que deberán tener dos vías de salida, por lo menos, desde cualquier frente de trabajo, comunicadas entre sí. Fracción sexto. Establecer un sistema de supervisión y control adecuados en cada turno y frente de trabajo, que permitan garantizar que la explotación de la mina se efectúa en condiciones de seguridad. Fracción séptimo. Implementar un registro y sistema que permita conocer con precisión los nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como mantener un control de entradas y salidas de esta. Fracción octavo. Suspender las actividades y disponer la evacuación de los trabajadores a un lugar seguro en caso de riesgo inminente para la seguridad y salud de los mismos. Y. Fracción noveno. No contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años. Los operadores de las concesiones que amparen los lotes mineros, en los cuales se ubiquen los centros de trabajo a que se refiere este capítulo, deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con sus obligaciones. Los operadores de las concesiones mineras serán subsidiariamente responsables, en caso de que ocurra un suceso en donde uno o más trabajadores sufran incapacidad permanente parcial o total, o la muerte, derivada de dicho suceso. Artículo adicionado 2/30 de noviembre de 2012. Artículo 343, d. Los trabajadores podrán negarse a prestar sus servicios, siempre y cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene confirme que: Fracción I. No cuenten con la debida capacitación y adiestramiento que les permita identificar los riesgos a los que están expuestos, la forma de evitar la exposición a los mismos y realizar sus labores en condiciones de seguridad. Fracción segundo. El patrón no les entregue el equipo de protección personal o no los capacite para su correcta utilización. Fracción tercero. Identifiquen situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su vida, integridad física o salud o las de sus compañeros de trabajo. Cuando los trabajadores tengan conocimiento de situaciones de riesgo inminente, deberán retirarse del lugar de trabajo expuesto a ese riesgo, haciendo del conocimiento de esta circunstancia al patrón, a cualquiera de los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene o a la Inspección del Trabajo. Enterada la Inspección del Trabajo, por cualquier medio o forma, de que existe una situación de riesgo inminente, deberá constatar la existencia de dicho riesgo, a través de los inspectores del trabajo que comisione para tal efecto, y de manera inmediata, ordenar las medidas correctivas o preventivas en materia de seguridad e higiene con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores.
Dichas medidas podrán consistir en la suspensión total o parcial de las actividades de la mina e inclusive en la restricción de acceso de los trabajadores al centro de trabajo hasta en tanto no se adopten las medidas de seguridad necesarias para inhibir la ocurrencia de un siniestro. En caso de que un patrón se niegue a recibir a la autoridad laboral, ésta podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, federal, estatal o municipal, según sea el caso, para ingresar al centro de trabajo y cumplir con sus funciones de vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral. La inspección del trabajo deberá notificar esta circunstancia a la autoridad minera para que ésta proceda a la suspensión de obras y trabajos mineros en los términos de la ley de la materia. Artículo adicionado 2 30 de noviembre de 2012. Artículo 343, a los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que dolosamente o negligentemente omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes. Fracción I. Multa de hasta 2,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere a uno o varios trabajadores una incapacidad permanente parcial. Fracción segundo. Multa de hasta 3,500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere a uno o varios trabajadores una incapacidad permanente total. Artículo adicionado 2 30 de noviembre de 2012. Capítulo 14. Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. Artículo 344. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos. Artículo 345. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores. Artículo reformado 21 de enero de 1988. Artículo 346. Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este capítulo en los términos del artículo 347. Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas. Artículo 347. Si no se determina, en calidad de propina, un porcentaje sobre las consumiciones, las partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se presten los servicios. Artículo 348. La alimentación que se proporcione a los trabajadores deberá ser sana, abundante y nutritiva. Artículo 349. Los trabajadores están obligados a atender con esmero y cortesía a la clientela del establecimiento. Artículo 350. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Fracción I. Vigilar que la alimentación que se proporcione a los trabajadores sea sana, abundante y nutritiva. Fracción segundo. Verificar que las propinas correspondan en su totalidad a los trabajadores. Y. Fracción tercero. Vigilar que se respeten las normas sobre jornada de trabajo. Capítulo 15. Industria familiar. Artículo 351. Son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. Artículo 352. No se aplican a los talleres familiares las disposiciones de esta ley, con excepción de las normas relativas a higiene y seguridad. Artículo 353. La inspección del trabajo vigilará el cumplimiento de las normas a que se refiere el artículo anterior. Capítulo 16. Trabajos de médicos residentes en período de adiestramiento en una especialidad. Capítulo adicionado 30 de diciembre de 1977. Artículo 353. A. Para los efectos de este capítulo, se entiende por. Fracción I.
Médico residente. El profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una unidad médica receptora de residentes, para cumplir con una residencia. Fracción segundo. Unidad médica receptora de residentes. El establecimiento hospitalario en el cual se pueden cumplir las residencias, que para los efectos de la Ley General de Salud, exige la especialización de los profesionales de la medicina. Y Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Residencia. El conjunto de actividades que deba cumplir un médico residente en período de adiestramiento, para realizar estudios y prácticas de postrado, respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una unidad médica receptora de residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas. Artículo adicionado 30 de diciembre de 1977. Artículo 353, b. Las relaciones laborales entre los médicos residentes y la persona moral o física de quien dependa la unidad médica receptora de residentes, se regirán por las disposiciones de este capítulo y por las estipulaciones contenidas en el contrato respectivo, en cuanto no las contradigan. Artículo adicionado 30 de diciembre de 1977. Artículo 353, c. Son derechos especiales de los médicos residentes, que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, a más de los previstos en esta ley, los siguientes. Fracción I. Disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la residencia. Fracción segundo. Ejercer su residencia hasta concluir su especialidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece este capítulo. Artículo adicionado 30 de diciembre de 1977. Artículo 353, d. Son obligaciones especiales del médico residente, las siguientes. Fracción I. Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, de acuerdo con el programa docente académico que esté vigente en la unidad médica receptora de residentes. Fracción segundo. Acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo concerniente a aquel y a este. Fracción tercero. Cumplir las disposiciones internas de la unidad médica receptora de residentes de que se trate, en cuanto no contraríen las contenidas en esta ley. Fracción cuarto. Asistir a las conferencias de teoría, sesiones clínicas, anatomoclínicas, clínico-radiológicas, bibliográficas y demás actividades académicas que se señalen como parte de los estudios de especialización. Fracción B. Permanecer en la unidad médica receptora de residentes, en los términos del artículo siguiente. Y fracción sexto. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y destreza adquiridos, de acuerdo a las disposiciones académicas y normas administrativas de la unidad correspondiente. Artículo adicionado 30 de diciembre de 1977. Artículo 353, dentro del tiempo que el médico residente debe permanecer en la unidad médica receptora de residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos. Artículo adicionado 30 de diciembre de 1977. Artículo 353, f. La relación de trabajo será por tiempo determinado, no menor de un año ni mayor del período de duración de la residencia necesaria para obtener el certificado de especialización correspondiente, tomándose en cuenta a este último respecto las causas de rescisión señaladas en el artículo 353. G. En relación con este capítulo, no regirá lo dispuesto por el artículo 39 de esta ley. Artículo adicionado 30 de diciembre de 1977. Artículo 353, g. Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, además de la que establece el artículo 47, las siguientes. Fracción I. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, I y sexto del artículo 353 d. Fracción segundo.
La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el funcionamiento de la unidad médica receptora de residentes en la que se efectúe la residencia. Fracción tercero. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica, consignados en el Reglamento Interior de Trabajo de la Unidad Médica Receptora de Residentes. Artículo adicionado 2, 30 de diciembre de 1977. Artículo 353, H, son causas de terminación de la relación de trabajo, además de las que establece el artículo 53 de esta ley. Fracción I. La conclusión del programa de especialización. Fracción segundo. La supresión académica de estudios en la especialidad en la rama de la medicina que interesa al médico residente. Artículo adicionado 2, 30 de diciembre de 1977. Artículo 353, y, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a aquellas personas que exclusivamente reciben cursos de capacitación o adiestramiento, como parte de su formación profesional, en las instituciones de salud. Artículo adicionado 2, 30 de diciembre de 1977. Capítulo 17. Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Capítulo adicionado 2, 20 de octubre de 1980. Artículo 353, J. Las disposiciones de este capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones. Artículo adicionado 2, 20 de octubre de 1980. Artículo 353, K. Trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este capítulo, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas. Trabajador administrativo es la persona física que presta servicios no académicos a tales universidades o instituciones. Artículo adicionado 2, 20 de octubre de 1980. Artículo 353, L. Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos. Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan. Artículo adicionado 2, 20 de octubre de 1980. Artículo 353, M. El trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por hora clase. Artículo adicionado 2, 20 de octubre de 1980. Artículo 353, N. No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas. Artículo adicionado 2, 20 de octubre de 1980. Artículo 353, ñ. Los sindicatos y las directivas de los mismos que se constituyan en las universidades o instituciones a las que se refiere este capítulo, únicamente estarán formados por los trabajadores que presten sus servicios en cada una de ellas y serán. Fracción I. De personal académico. Fracción segundo. De personal administrativo, o. Fracción tercero. De institución si comprende a ambos tipos de trabajadores. Artículo adicionado 2, 20 de octubre de 1980. Artículo 353, o, los sindicatos a que se refiere el artículo anterior deberán registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, según sea federal o local la ley que creó a la universidad o institución de que se trate. Artículo adicionado 2, 20 de octubre de 1980. Artículo 353, p. Para los efectos de la contratación colectiva entre las universidades e instituciones y sus correspondientes sindicatos, se seguirán las reglas fijadas en el artículo 388. Para tal efecto el sindicato de institución recibirá el tratamiento de sindicato de empresa y los sindicatos de personal académico o de personal administrativo tendrán el tratamiento de sindicato gremial.
Artículo adicionado 2 de octubre de 1980. Artículo 353, Q. En los contratos colectivos las disposiciones relativas a los trabajadores académicos no se extenderán a los trabajadores administrativos, ni a la inversa, salvo que así se convenga expresamente. En ningún caso estos contratos podrán establecer para el personal académico la admisión exclusiva o la separación por expulsión a que se refiere el artículo 395. Artículo adicionado 2 de octubre de 1980. Artículo 353, R. En el procedimiento de huelga el aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con 10 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo. Además de los casos previstos por el artículo 935, antes de la suspensión de los trabajos, las partes o en su defecto la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de aquellas, fijarán el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento en curso. Artículo adicionado 2 de octubre de 1980. Artículo 353, S. En las juntas de conciliación y arbitraje, funcionarán juntas especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y se integrarán con el presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda. Artículo adicionado 2 de octubre de 1980. Reformado 30 de noviembre de 2012. Artículo 353, T. Para los efectos del artículo anterior, la autoridad competente expedirá la convocatoria respectiva, estableciendo en ella que cada universidad o institución nombrará su representante, y que deberán celebrarse sendas convenciones para la elección de representantes de los correspondientes trabajadores académicos o administrativos. Artículo adicionado 20 de octubre de 1980. Artículo 353, U. Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. Artículo adicionado 20 de octubre de 1980. Título séptimo. Relaciones colectivas de trabajo. Capítulo primero. Coaliciones. Artículo 354. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Artículo 355. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Capítulo segundo. Sindicatos, federaciones y confederaciones. Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley. Párrafo adicionado 30 de noviembre de 2012. Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores pueden ser fracción y gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Fracción segundo. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Fracción tercero. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Fracción cuarto.
Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. Y fracción B. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Artículo 361. Los sindicatos de patrones pueden ser. Fracción I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades. Y. Fracción segundo. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Artículo 362. Pueden formar parte de los sindicatos, los trabajadores mayores de 15 años. Artículo reformado 12 de junio de 2015. Artículo 363. No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros, que sean promovidos a un puesto de confianza. Artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la en que se otorgue este. Artículo 364 bis. En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical. Artículo adicionado 30 de noviembre de 2012. Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado. Fracción I. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Fracción segundo. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. Fracción tercero. Copia autorizada de los estatutos. Y. Fracción cuarto. Copia autorizada del acta de la Asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el secretario general, el de organización y el de actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. Artículo 365 bis. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública, para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se les soliciten, en términos del artículo 8 o constitucional, de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas, según corresponda. El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las juntas locales de conciliación y arbitraje, según corresponda. Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos. Fracción I. Domicilio. Fracción segundo. Número de registro. Fracción tercero. Nombre del sindicato. Fracción cuarto. Nombre de los integrantes del comité ejecutivo. Fracción B. Fecha de vigencia del comité ejecutivo. Fracción sexto. Número de socios, y. Fracción séptimo. Central obrera a la que pertenecen, en su caso. La actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. Artículo adicionado 30 de noviembre de 2012. Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente. Fracción I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. Fracción segundo. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364. Y. Fracción tercero. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012.
Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un término de 60 días naturales, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los 3 días siguientes, a expedir la constancia respectiva. Párrafo reformado 2/30 de noviembre de 2012. Artículo 367. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Artículo 368. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por las juntas locales de conciliación y arbitraje, produce efectos ante todas las autoridades. C.de Ratas al artículo 2 5 de junio de 1970. Artículo 369. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente. Fracción I. En caso de disolución. Y. Fracción segundo. Por dejar de tener los requisitos legales. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación de su registro. Artículo 370. Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro, por vía administrativa. Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán. Fracción I. Denominación que le distinga de los demás. Fracción segundo. Domicilio. Fracción tercero. Objeto. Fracción cuarto. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado. Fracción B. Condiciones de admisión de miembros. Fracción sexto. Obligaciones y derechos de los asociados. Fracción séptimo. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes. A. La Asamblea de Trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. B. Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integren el sindicato. C. El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. D. La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectado. E. Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. F. La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato. G. La expulsión solo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso. Fracción octavo. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el 33% del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de un término de 10 días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato o de la sección. Las resoluciones deberán adoptarse por el 51% del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos. C.de Ratas al párrafo 2/30 de abril de 1970. Fracción noveno. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la Asamblea General. De votación indirecta y secreta o votación directa y secreta. Fracción reformada 2/30 de noviembre de 2012. Fracción X. Período de duración de la directiva. Fracción 11. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato. Fracción 12. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales. Fracción 13. Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos, se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales.
Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción 14. Normas para la liquidación del patrimonio sindical. Y. Fracción 15. Las demás normas que apruebe la Asamblea. Artículo 372. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros. Párrafo reformado 12 de junio de 2015. Fracción I. Se deroga. Fracción derogada 12 de junio de 2015. Fracción segundo. Se deroga. Fracción derogada 12 de junio de 2015. Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la Asamblea cada 6 meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. La obligación a que se refiere el párrafo anterior no es dispensable. En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio del sindicato. En caso de que los trabajadores no hubieren recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos, en términos del artículo 371, fracción 13, de esta ley. De no existir dichos procedimientos o si agotados estos, no se proporciona la información o las aclaraciones correspondientes, podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, el cumplimiento de dichas obligaciones. El ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior, por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme. Artículo reformado 30 de noviembre de 2012. Artículo 374. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para. Fracción I. Adquirir bienes muebles. Fracción segundo. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución. Y. Fracción tercero. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Artículo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. Artículo 376. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos. Los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos. Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos. Fracción I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. Fracción segundo. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de 10 días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas. Y. Fracción tercero. Informar a la misma autoridad cada 3 meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros. Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de medios electrónicos, en los términos que determinen las autoridades correspondientes. Párrafo adicionado 30 de noviembre de 2012. Artículo 378. Queda prohibido a los sindicatos. Fracción I. Intervenir en asuntos religiosos. Y. Fracción segundo. Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Artículo 379. Los sindicatos se disolverán. Fracción I. Por el voto de las 2/3 partes de los miembros que los integren. Y. Fracción segundo. Por transcurrir el término fijado en los estatutos. Artículo 380. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que determinen sus estatutos. A falta de disposición expresa, pasará a la federación o confederación a que pertenezca y si no existen, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículo 381. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables.
Artículo 382. Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas, en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario. Artículo 383. Los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los requisitos aplicables del artículo 371, contendrán: fracción I. Denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes. Fracción segundo. Condiciones de adhesión de nuevos miembros. Y fracción tercero. Forma en que sus miembros estarán representados en la directiva y en las asambleas. Artículo 384. Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo final del artículo 366. Artículo 385. Para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por duplicado. Fracción I. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Fracción segundo. Una lista con la denominación y domicilio de sus miembros. Fracción tercero. Copia autorizada de los estatutos. Y fracción cuarto. Copia autorizada del acta de la Asamblea en que se haya elegido la directiva. La documentación se autorizará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 365.